La luz de la mañana atravesaba los vitrales de la parroquia de San Francisco en el centro de Querétaro, proyectando manchas de colores sobre las bancas de madera pulida. Mariana Solís ajustaba nerviosamente el collar de perlas que había pertenecido a su madre, mientras esperaba que comenzara la misa de Requiem del primer aniversario de su muerte. Tenía 37 años y durante todo ese año había intentado mantener unida a una familia que parecía deshacerse como arena entre los dedos. Sus hermanos apenas se hablaban, su padre se había encerrado en un silencio impenetrable y ella misma sentía que navegaba en un mar de preguntas sin respuesta sobre quién había sido realmente Elena Solís de García, la mujer que había criado a 4 hijos mientras guardaba una expresión serena que ahora, en retrospectiva, parecía más una máscara que un reflejo de paz interior. Cuando el padre Eugenio comenzó a caminar hacia el altar, Mariana notó que una mujer mayor que no reconocía se acercaba por el pasillo lateral con pasos lentos pero decididos. Vestía un traje oscuro sencillo y llevaba en las manos un sobre manila que apretaba contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. La mujer se detuvo junto a la banca donde Mariana estaba sentada. Se inclinó ligeramente y le extendió el sobre con manos temblorosas. «Tu mamá me pidió que te entregara esto hoy», susurró con voz quebrada. «Perdóname por no habértelo dado antes, pero ella fue muy clara. Solo en el primer aniversario, solo a ti y solo durante esta misa». Antes de que Mariana pudiera reaccionar o hacer alguna pregunta, la mujer ya se había alejado con la misma determinación con la que había llegado, desapareciendo por una puerta lateral de la iglesia como si nunca hubiera estado allí. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mariana miró el sobre con una mezcla de curiosidad y temor que le erizaba la piel. Estaba cerrado con cera lacrada, algo que su madre solía hacer con correspondencia importante, un hábito de otra época que Elena había mantenido a pesar de vivir en pleno siglo XXI. En la parte frontal, escritas con la caligrafía inconfundible de su madre, estaban las palabras: «Para Mariana, con todo mi amor y mi arrepentimiento. Léelo a solas, hija. Léelo con el corazón abierto». El corazón de Mariana latía tan fuerte que temía que su padre, sentado 3 bancas atrás junto a sus hermanos, pudiera escucharlo. La misa había comenzado, pero ella no podía concentrarse en las palabras del padre Eugenio. Sus dedos acariciaban el sobre, sintiendo el grosor del papel en su interior, imaginando qué secreto podría contener que su madre había considerado necesario revelarlo un año después de su muerte. ¿Por qué esperar? ¿Por qué no decírselo en vida? ¿Y quién era esa mujer que había aparecido y desaparecido como un fantasma portador de verdades póstumas? Durante la homilía, Mariana apenas podía mantenerse quieta en su asiento. El padre Eugenio hablaba sobre el perdón, sobre cómo los que se han ido nos dejan lecciones que a veces solo podemos comprender con el tiempo, y cada una de sus palabras parecía dirigida específicamente a ella, como si el universo entero conspirara para prepararla para lo que estaba a punto de descubrir. Cuando finalmente la misa terminó y los fieles comenzaron a salir de la iglesia, Mariana se excusó con su padre diciendo que necesitaba un momento a solas para rezar. Roberto García asintió con esa expresión vacía que había adoptado desde que Elena murió y salió junto con Daniela, Sebastián y Jorge, los otros hijos, quienes apenas le dirigieron una mirada de comprensión antes de dejarla sola en la penumbra aromática de la parroquia. Con manos temblorosas, Mariana rompió el sello de cera. Dentro del sobre había varias hojas escritas a mano con la letra de su madre, un poco temblorosa en algunas partes, evidencia de que había sido escrita durante los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad ya estaba avanzada. También había fotografías viejas, algunas en blanco y negro, otras con los colores desvanecidos de los años 70 y 80. La primera fotografía mostraba a su madre de joven, quizás de 20 años, con un vestido de flores y una sonrisa radiante que Mariana jamás le había visto en vida. Estaba abrazada a un hombre que definitivamente no era Roberto García. El hombre era moreno, de facciones indígenas marcadas, con ojos profundos y una sonrisa que reflejaba una felicidad genuina. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba
temblaba bajo sus pies. Comenzó a leer la carta con una urgencia que casi la ahogaba, y las primeras líneas la golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi querida Mariana, mi hija amada, si estás leyendo esto es porque he tenido el valor de dejarte la verdad que no tuve el valor de decirte en vida. Perdóname, hija. Perdóname por todos los años de silencio, por todas las mentiras, dichas y no dichas. Perdóname porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre ti misma y sobre nuestra familia. Roberto García es un hombre bueno y noble que te ha querido como a una hija desde el día que naciste, pero él no es tu padre biológico. Tu verdadero padre fue el amor de mi vida, un hombre llamado Joaquín Mendoza, y esta es nuestra historia. Mariana tuvo que sentarse en la banca porque las piernas le temblaban tanto que no podían sostenerla. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras seguía leyendo cada palabra de su madre, reconstruyendo una realidad completamente diferente a la que había conocido durante 37 años. Elena Chávez, antes de ser Elena Solís de García, había sido una estudiante de literatura en la Universidad Autónoma de Querétaro. Era 1986. Ella tenía 21 años y soñaba con ser escritora, con viajar por el mundo, con vivir una vida que su familia conservadora de clase media alta nunca aprobaría. En su último año de universidad conoció a Joaquín Mendoza, un estudiante de antropología que venía de una comunidad indígena de la Sierra Gorda queretana. Joaquín había llegado a la universidad con una beca, el primero de su familia en recibir educación superior, cargando sobre sus hombros no solo sus propios sueños, sino las esperanzas de toda una comunidad que había juntado recursos para apoyarlo. Elena escribía en su carta cómo se había enamorado de él desde la primera vez que lo escuchó hablar en un seminario sobre culturas prehispánicas, cómo la pasión con la que defendía el valor de las tradiciones indígenas y la necesidad de preservar lenguas que estaban desapareciendo había encendido algo en ella que nunca antes había sentido. Joaquín no era solo inteligente, era un puente entre dos mundos, alguien que entendía tanto la academia como las raíces profundas de una cultura que la sociedad mestiza mexicana solía menospreciar o romantizar sin verdadero entendimiento. Su romance fue intenso y secreto. Elena sabía que sus padres jamás aceptarían que saliera con alguien como Joaquín. Su padre, un próspero comerciante queretano, ya le había presentado a varios candidatos apropiados de familias conocidas, incluyendo a Roberto García, hijo de un importante abogado de la ciudad. Pero Elena no podía evitar lo que sentía. Pasaba las tardes con Joaquín en cafés pequeños, lejos del centro, en la biblioteca de la universidad, donde se quedaban hasta tarde hablando sobre literatura y antropología, sobre cómo ambas disciplinas eran formas de entender el alma humana. Él le enseñaba palabras en otomí, su lengua materna, y ella le leía poemas de Rosario Castellanos y Jaime Sabines. Hacían planes de futuro que parecían posibles en la burbuja de su amor. Él terminaría su maestría y conseguiría trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella publicaría su primera novela. Se casarían en una ceremonia pequeña que honraría tanto las tradiciones de él como las de ella. Tendrían hijos que crecerían entendiendo la riqueza de su herencia mixta. Pero el universo tenía otros planes. En junio de 1987, Elena descubrió que estaba embarazada. Tenía 22 años, estaba por graduarse, y el mundo que había imaginado con Joaquín de repente se sentía terriblemente frágil. Cuando se lo dijo, Joaquín la abrazó con una mezcla de alegría y terror que ella entendió perfectamente porque era exactamente lo que sentía. Decidieron que debían decírselo a sus familias, que había llegado el momento de hacer pública su relación y enfrentar juntos las consecuencias. La carta de Elena se volvía más dolorosa con cada párrafo. Mariana leía entre lágrimas cómo su madre había reunido el valor para hablar con sus padres, cómo la conversación había sido aún peor de lo que imaginaba. Su padre, Ernesto Chávez, había montado en cólera, gritando que su hija estaba arruinando su vida, que estaba deshonrando a la familia, que ese indio seguramente solo la había embarazado para aprovecharse de su posición social. Su madre, Carmen, había llorado desconsoladamente, diciendo que qué dirían las amistades, qué sería de Elena, cómo podría mostrar la cara en la iglesia. Elena había intentado defenderla,
defenderlos, defender su amor, defender a Joaquín, pero sus palabras se estrellaban contra un muro de prejuicio y vergüenza social que era más sólido que cualquier argumento racional. Su padre le dio un ultimátum: o terminaba inmediatamente con Joaquín y nunca volvía a verlo, aceptaba casarse con Roberto García, quien ya había mostrado interés en ella y quien por su nobleza quizás aceptaría la situación, o quedaba desheredada y expulsada de la familia para siempre. Elena tenía 3 días para decidir. Durante esos 3 días, Elena vivió en un infierno de indecisión. Veía a Joaquín a escondidas, lloraban juntos, hacían planes desesperados de huir a Ciudad de México o a Guadalajara, de empezar de cero sin el apoyo de ninguna de sus familias. Pero cada plan se estrellaba contra la realidad. Joaquín todavía tenía un año más de maestría y dependía de su beca. Elena no tenía recursos propios y su carrera de literatura no prometía ingresos inmediatos, y ambos sabían que un bebé necesitaba estabilidad. Fue entonces cuando Roberto García, quien de alguna manera se había enterado de la situación, hizo algo que Elena nunca había esperado. Roberto era 5 años mayor que Elena. Ya era abogado asociado en el despacho de su padre y efectivamente había estado interesado en ella desde que la conoció en una reunión social. Era un hombre decente, educado, de buena familia, exactamente el tipo de yerno que los padres de Elena deseaban. Cuando se enteró de que Elena estaba embarazada, en lugar de retirarse ofendido como cualquiera hubiera esperado, fue a verla personalmente. Le dijo que la admiraba, que respetaba que hubiera seguido su corazón aunque fuera contra las expectativas sociales, y que si ella aceptaba casarse con él reconocería al bebé como suyo y le daría su apellido. No le pedía amor, le decía, porque sabía que su corazón estaba con otro hombre. Le pedía la oportunidad de cuidarla, de darle estabilidad, de ser un buen padre para su hijo. Quizás con el tiempo puedas llegar a quererme, le había dicho con una honestidad desarmante. Pero si no es así, prometo no reprochártelo nunca. Solo quiero que tú y tu bebé estén bien. Elena escribía en su carta que esa noche no durmió. Pensaba en Joaquín, en el amor que sentían, en los sueños que habían construido juntos. Pero también pensaba en la realidad, en un bebé que necesitaría alimento, techo, educación, oportunidades. Pensaba en cómo la sociedad mexicana de los 80 trataba a las madres solteras, en cómo su hijo cargaría con el estigma de ser ilegítimo. Pensaba en Joaquín luchando por terminar su maestría mientras trabajaba para mantener a una familia, posiblemente teniendo que abandonar sus estudios, sus sueños, regresando a su comunidad derrotado. Y pensaba en Roberto, ofreciéndole una salida que, aunque no incluía amor romántico, incluía respeto, estabilidad y la promesa de una buena vida para su hijo. La decisión que tomó Elena fue la más difícil de su vida, y Mariana podía sentir el dolor desgarrador en cada palabra de la carta. Elena aceptó la propuesta de Roberto, pero antes de hacerlo, fue a ver a Joaquín una última vez. Se encontraron en un pequeño parque en las afueras de la ciudad, lejos de miradas conocidas. Elena le contó la oferta de Roberto y le dijo que había decidido aceptarla. Joaquín lloró, le suplicó que reconsiderara, le juró que encontrarían la manera de salir adelante juntos. Pero Elena se mantuvo firme, no porque no lo amara, sino precisamente porque lo amaba demasiado. No quería ser la razón por la que abandonara sus sueños. No quería que su comunidad lo viera regresar fracasado. No quería que su hijo creciera en la pobreza y la lucha cuando había una alternativa que le daría todas las oportunidades. Le dijo que lo que hacía lo hacía por amor, tanto por amor a él como por amor a su bebé. Joaquín, destrozado, finalmente entendió que no había argumento que pudiera cambiar su decisión. Lo último que le dijo fue: Elena, siempre serás el amor de mi vida, y aunque no pueda criar a nuestro hijo, quiero que sepas que nunca los olvidaré. Algún día, cuando nuestro hijo sea mayor, por favor dile la verdad. Dile que tiene un padre que lo amó incluso antes de conocerlo, que dio un paso atrás, no por falta de amor, sino por exceso de él. Elena le prometió que lo haría, pero mientras escribía la carta 36 años después, confesaba que no había tenido el valor de cumplir esa promesa en vida. Elena y Roberto se casaron en una ceremonia discreta 2 semanas después. Su familia respiró aliviada de que la situación estuviera resuelta. Roberto cumplió su palabra de manera admirable. Cuando Mariana nació en enero de 1988,
18, él la registró como Mariana Solís García, su hija legítima, y desde el primer día la trató con un amor que nunca sintió artificial o forzado. Elena escribía que Roberto era un hombre bueno, que con los años había aprendido a quererlo de una manera diferente a lo que sintió por Joaquín, un amor basado en respeto, compañerismo y gratitud profunda. Habían tenido 3 hijos más juntos, Daniela, Sebastián y Jorge, y Roberto jamás hizo diferencia alguna entre Mariana y sus hermanos biológicos. Nunca le recriminó a Elena su pasado, nunca usó la verdad como arma en ninguna discusión. En todos los sentidos prácticos, Roberto García había sido un padre ejemplar para Mariana, pero Elena cargó con el secreto como una piedra en el corazón durante casi 4 décadas. Pensaba en Joaquín cada vez que miraba a Mariana, veía sus rasgos en ella, la forma de sus ojos, el tono de su piel que era más oscuro que el de sus hermanos, su pelo lacio y negro como la noche. Veía la inteligencia de Joaquín en la manera en que Mariana devoraba libros, en su fascinación por la historia y la cultura, en su inclinación natural hacia la justicia social. Elena había mantenido contacto secreto con Joaquín durante los primeros años después de la boda. Cartas esporádicas donde él le contaba que había terminado su maestría, que estaba trabajando en proyectos de preservación cultural en comunidades indígenas, que se había casado con una mujer de su pueblo y tenía 2 hijos. Las cartas se fueron espaciando con los años hasta que finalmente cesaron cuando Mariana tenía 10 años. Elena no sabía si Joaquín seguía vivo, si había logrado sus sueños, si alguna vez había dejado de pensar en la hija que nunca conoció. En su carta, Elena le pedía perdón a Mariana por todo. Perdón por las mentiras, perdón por negarle el conocimiento de su verdadero padre, perdón por no haber tenido el valor de decirle la verdad en vida, pero también explicaba que cada decisión que había tomado, por equivocada que hubiera sido, la había tomado con amor. Había aceptado casarse con Roberto por amor a su hija, para darle estabilidad y oportunidades. Había guardado el secreto por amor a Roberto, quien le había dado todo sin pedir nada a cambio, y porque temía que la verdad destruyera la familia que habían construido. Había mantenido silencio por amor a sus otros hijos, sin querer que vieran a Mariana de manera diferente, y había esperado hasta después de su muerte para revelar la verdad porque no quería enfrentar el dolor de ver la decepción o el enojo en los ojos de su hija. Elena terminaba su carta con información práctica que demostraba que incluso en su muerte había estado pensando en cómo ayudar a Mariana. La mujer que le había entregado el sobre se llamaba Consuelo Ramírez. Había sido compañera de clase de Elena en la universidad y la única persona en quien había confiado la verdad completa. Elena le había pedido que guardara la carta y las fotografías y que se las entregara a Mariana exactamente un año después de su muerte, durante la misa del aniversario. También incluía información sobre cómo encontrar a Joaquín. Su último domicilio conocido era en San Joaquín, un pequeño pueblo en la Sierra Gorda de Querétaro, donde trabajaba como coordinador de un centro comunitario dedicado a la preservación de la lengua y cultura otomí. Elena no sabía si todavía vivía allí, si seguía vivo siquiera, pero era la última información que tenía. Le decía a Mariana que tenía derecho a buscar a su padre biológico si así lo deseaba, que tenía derecho a conocer esa parte de su historia, pero también le pedía que fuera gentil con Roberto, quien no sabía nada sobre esta carta y a quien la verdad le rompería el corazón después de casi 4 décadas de ser el único padre que Mariana había conocido. Mariana permaneció en la iglesia durante casi 2 horas después de terminar de leer la carta, mirando las fotografías que su madre había incluido. Había fotos de Elena y Joaquín juntos, radiantes de felicidad juvenil, en lugares que reconocía de Querétaro: el Jardín Cenea, el Acueducto, el Cerro de las Campanas. Había una foto de Joaquín solo, mirando a la cámara con esos ojos profundos que Mariana reconocía porque eran exactamente como los suyos. Había una foto de Elena embarazada, con una mano sobre su vientre y una expresión entre la felicidad y la tristeza que ahora Mariana entendía completamente. Y había una foto de Mariana recién nacida en brazos de Roberto, quien la miraba con un amor tan puro y genuino que le rompía el corazón a Mariana pensar que tal vez esa foto reflejaba el momento en que Roberto decidió que ella era su hija en todos los sentidos que importaban, sin importar la biología.
El padre Eugenio encontró a Mariana sentada en la penumbra, rodeada de papeles y fotografías, con el rostro surcado de lágrimas. Se sentó a su lado en silencio, respetando su dolor sin hacer preguntas. Finalmente, Mariana habló. «Padre, ¿qué hace usted cuando descubre que toda su vida ha sido una mentira?» El padre Eugenio consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. «Hija, la verdad y la mentira a veces son más complejas de lo que parecen. Tu madre tomó decisiones difíciles en circunstancias difíciles. El hombre que criaste como padre te amó con verdad. Eso no es mentira. La sangre que corre por tus venas viene de otro hombre, eso es verdad. Pero lo que define quiénes somos no es solo de dónde venimos, sino también quién nos ama y a quién amamos. Quizás no toda tu vida ha sido una mentira, sino que ahora tienes una verdad más completa». Durante los días siguientes, Mariana se movió como en una niebla. No le dijo nada a su padre ni a sus hermanos. Los veía en las comidas familiares que todavía mantenían los domingos por tradición, y se preguntaba si ellos notaban que ella los miraba diferente, que buscaba en sus rostros algún parecido consigo misma que ahora sabía que no existía por razones genéticas. Daniela tenía los ojos claros de Roberto, Sebastián su misma estructura facial, Jorge su complexión robusta. Mariana era diferente, siempre lo había sido, pero había atribuido esas diferencias a variaciones genéticas normales, a genes recesivos, a la lotería biológica de la herencia. Ahora sabía la verdad. Roberto la sorprendió un domingo después de la comida, pidiéndole que se quedara un momento mientras los demás se iban. «Mariana, sé que algo te pasa desde hace días», le dijo con esa preocupación paternal que ella conocía también. «¿Quieres hablar de ello?» Mariana sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Miró a ese hombre que había sido su padre durante 37 años, que la había llevado a la escuela todos los días, que había llorado de orgullo en su graduación, que había caminado con ella hacia el altar cuando se casó con Fernando, que había sido el primero en cargar a sus nietos cuando nacieron. ¿Cómo le decía que sabía la verdad? ¿Cómo le explicaba que amaba a ese padre que había elegido serlo sin tener obligación biológica, pero que también necesitaba conocer al hombre que le había dado la mitad de su ADN? «Papá», comenzó, y la palabra se sintió a la vez correcta y complicada en su boca. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo». Roberto palideció levemente, y Mariana se dio cuenta de que él sabía, que siempre había sabido, que este momento llegaría algún día. «Tu madre te lo dijo», afirmó Roberto más que preguntó, sentándose pesadamente en el sofá de la sala. «No en vida», respondió Mariana, sacando la carta del bolso donde la había estado cargando como un talismán desde aquel día en la iglesia. «Me dejó esto para que lo recibiera en el aniversario de su muerte». Roberto tomó la carta con manos temblorosas y leyó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas mientras revivía decisiones tomadas casi 40 años atrás. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa de centro y miró a Mariana con una mezcla de amor y dolor que ella nunca había visto en su rostro. «Mariana, hija, hay tantas cosas que quiero decirte. Primero y más importante, tú eres mi hija. Sé que biológicamente Joaquín Mendoza es tu padre, pero yo te he amado desde antes de que nacieras. Cuando tu madre aceptó casarse conmigo, lo hizo con condiciones muy claras. Nuestro matrimonio sería basado en respeto mutuo, y yo nunca podría reclamarte como posesión mía, ni usaría la verdad de tu origen como arma. Acepté esas condiciones porque ya te amaba, incluso cuando solo eras una posibilidad en el vientre de tu madre. El día que naciste y te tuve en mis brazos por primera vez, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No me importaba que no compartiéramos sangre. Eras mi hija porque yo elegí serlo, porque te amaba, porque desde ese momento mi vida giró alrededor de darte todo lo que necesitabas para ser feliz y realizada». Roberto continuó hablando, las palabras fluyendo después de años de contención. Le contó sobre los primeros días difíciles cuando la familia de Elena todavía murmuraba sobre el matrimonio apresurado, sobre cómo él había enfrentado con dignidad las insinuaciones de algunos familiares que sospechaban la verdad. Le contó sobre la primera vez que Mariana lo llamó papá, cómo ese momento había sido uno de los más felices de su vida. Le contó sobre las noches en que Elena
Elena lloraba en silencio, y él sabía que estaba pensando en Joaquín, pero nunca le reprochaba porque entendía que el corazón humano tiene capacidad para muchos tipos de amor. Le contó sobre cómo había amado a Elena de una manera profunda y real, diferente quizás del amor apasionado que ella había sentido por Joaquín, pero no menos válido por ello. Le contó sobre sus propias inseguridades a lo largo de los años, preguntándose si estaba siendo buen padre, si Mariana algún día descubriría la verdad y lo rechazaría, si el amor que él sentía era suficiente para compensar la ausencia del padre biológico. Nunca quise que te sintieras diferente de tus hermanos, le dijo Roberto. Para mí nunca lo fuiste. Eres mi primogénita, mi niña, la que me enseñó a ser padre. Daniela, Sebastián y Jorge son mis hijos, pero tú eres mi hija de la misma manera, con la misma intensidad, con el mismo amor incondicional. Si necesitas buscar a Joaquín Mendoza, lo entiendo. Tienes derecho a conocer de dónde vienes, a entender la otra mitad de tu historia. Pero por favor no pienses que eso cambia lo que hemos sido tú y yo todos estos años. Yo soy tu padre, Mariana, y nada, ni la verdad, ni la sangre, ni el tiempo cambiará eso. Mariana se derrumbó en llanto, y Roberto la abrazó como cuando era niña y tenía pesadillas, con esa mezcla de firmeza y ternura que siempre la había hecho sentir segura. Permanecieron así largo rato, padre e hija, unidos por amor elegido más que por destino biológico. Cuando finalmente se separaron, Mariana le dijo algo que necesitaba que él supiera. Papá, eres y siempre serás mi padre. Mamá tenía razón cuando dijo en su carta que tomó cada decisión por amor. Tú también tomaste la decisión de ser mi padre por amor, y eso significa más para mí que cualquier conexión genética. Pero necesito hacer esto. Necesito conocer a Joaquín si todavía está vivo. No porque quiera reemplazarte, sino porque necesito entender toda mi historia, todas las piezas de quién soy. Roberto asintió con comprensión, y en ese momento Mariana supo con certeza que el amor verdaderamente incondicional existe, y que lo había experimentado toda su vida sin siquiera saberlo plenamente hasta ahora. Esa noche, Mariana le contó todo a su esposo Fernando. Se quedó despierto con ella hasta el amanecer, mientras ella procesaba la revelación. Lloraba, se enojaba, perdonaba y volvía a empezar el ciclo. Fernando, siempre su ancla en momentos difíciles, le recordó que ella era la misma persona que había sido antes de leer esa carta, que su identidad no estaba definida solo por su origen, sino por las decisiones que había tomado, las personas que había amado, la vida que había construido. Pero también le dijo que entendía su necesidad de buscar respuestas y que la apoyaría en cualquier decisión que tomara. Tomó 3 semanas antes de que Mariana reuniera el valor de intentar buscar a Joaquín Mendoza. Primero intentó por internet, buscando su nombre junto con San Joaquín Querétaro y Preservación Cultural Otomí. Encontró referencias a un centro comunitario llamado Ñuy, que aparentemente trabajaba en proyectos de rescate lingüístico y cultural en la Sierra Gorda. La información era limitada, pero había un número telefónico. Mariana marcó ese número una docena de veces antes de finalmente dejar que sonara. Una voz de mujer joven contestó. Ñuy, buenos días. Mariana tartamudeó al principio, sin saber exactamente qué decir. Buenos días. Estoy buscando información sobre Joaquín Mendoza. Me dijeron que trabaja en ese centro. Hubo una pausa del otro lado de la línea. El profesor Joaquín está aquí, pero está en una reunión con unos estudiantes de la UNAM que vinieron a hacer trabajo de campo. ¿De parte de quién, si me permite preguntar? Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Estaba vivo. Su padre biológico estaba vivo y a solo 2 horas de distancia. Mi nombre es Mariana Solís. Es personal. ¿Podría dejarle un mensaje para que me llame? La joven tomó su número y prometió dárselo al profesor Joaquín tan pronto terminara su reunión. Mariana pasó el resto del día en un estado de ansiedad anticipatoria que la hacía incapaz de concentrarse en nada. Su teléfono sonó a las 6 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido con código de área de Querétaro. Mariana respondió con manos temblorosas. Bueno, la voz del otro lado era profunda, cálida, con un ligero acento que revelaba que el español no había sido su primera lengua. Mariana Solís, habla Joaquín Mendoza. Mi asistente me dio tu mensaje. Disculpa la demora en responder. He estado en el campo sin señal de celular los últimos días. ¿En qué puedo ayudarte? Mariana no había preparado
preparado qué decir. Las palabras salieron en tropel, desorganizadas, cargadas de emoción. Señor Mendoza, no sé cómo decir esto de manera suave o fácil, así que solo lo diré directamente. Mi madre era Elena Chávez. Ella falleció hace un poco más de un año. Me dejó una carta que me entregaron hace unas semanas, en el aniversario de su muerte. En esa carta me contó sobre ustedes dos, sobre su relación en la universidad, sobre que usted es mi padre biológico. El silencio al otro lado de la línea fue tan prolongado que Mariana pensó que la llamada se había cortado. Finalmente la voz de Joaquín regresó, pero ahora temblaba con emoción apenas contenida. Mariana, eres tú, mi hija. Dios mío, Elena cumplió su promesa después de todos estos años y su voz se quebró completamente. Mariana podía escucharlo llorar del otro lado de la línea. 37 años de dolor, amor, pérdida y esperanza fluyendo en esas lágrimas. Cuando Joaquín pudo hablar de nuevo, su voz estaba llena de una urgencia desesperada. ¿Puedo conocerte? Por favor, si estás dispuesta, ¿podríamos vernos? He pensado en ti cada día de mi vida desde el día que tu madre me dijo que había aceptado casarse con Roberto García. He imaginado cómo serías, qué tipo de persona te habrías convertido, si tendrías los ojos de tu madre o los míos, si te gustaría leer como a mí, si... Perdóname, estoy hablando demasiado. Es solo que no puedo creer que finalmente estés llamando, que después de tanto tiempo... Mariana se encontró sonriendo a través de las lágrimas. Sí, me gustaría conocerlo. ¿Cuándo y dónde podríamos encontrarnos? Acordaron verse una semana después, en un café en el centro de Querétaro, territorio neutral para ambos. Mariana le dijo a Roberto sobre el encuentro, y aunque pudo ver el dolor en sus ojos, él la abrazó y le dijo que estaba orgulloso de su valentía. Fernando insistió en acompañarla, no para estar presente en el encuentro, sino para estar cerca en caso de que lo necesitara. El día del encuentro, Mariana llegó al café 30 minutos temprano, ordenó un té que no bebió y observó cada hombre que entraba preguntándose si sería él. A las 4 en punto exactamente, la puerta del café se abrió y entró un hombre de unos 60 años. Era de estatura media, robusto, de piel morena y rasgos indígenas marcados. Su pelo era completamente blanco, lo llevaba largo hasta los hombros y tenía una dignidad natural en su porte que demandaba respeto. Pero lo que llamó más la atención de Mariana fueron sus ojos, profundos, inteligentes, llenos de emoción apenas contenida y exactamente iguales a los que veía cada mañana cuando se miraba en el espejo. Joaquín la vio y se detuvo en seco, una mano sobre el corazón como si necesitara asegurarse de que seguía latiendo. Caminó hacia su mesa con pasos lentos, como si temiera que ella fuera un espejismo que desaparecería si se movía demasiado rápido. Mariana, su voz era apenas un susurro. Ella asintió sin poder hablar. Joaquín se sentó en la silla frente a ella y durante un largo momento simplemente se miraron, padre e hija unidos por biología, pero separados por décadas de ausencia, reconociéndose en los rasgos del otro, en la forma de las manos, en la inclinación de la cabeza, en mil pequeños detalles que revelaban su conexión. Finalmente, Joaquín habló. Eres hermosa, te pareces tanto a tu madre cuando era joven, pero también veo mucho de mí en ti, tus ojos, tu frente, la forma de tus manos. Mariana, no hay palabras para decirte cuánto he esperado este momento, cuánto me arrepiento de no haber luchado más por estar en tu vida. Mariana lo interrumpió suavemente. Mi madre explicó en su carta por qué tomó la decisión que tomó. No la culpo, y no lo culpo a usted tampoco. Creo que ambos hicieron lo que pensaron que era mejor para mí, aunque haya significado sacrificar su propia felicidad. Durante las horas siguientes, Joaquín le contó su versión de la historia, llenando los espacios que la carta de Elena había dejado vacíos. Le contó sobre esos días devastadores, después de que Elena le dijo que se casaría con Roberto, cómo casi abandona su maestría, cómo solo el pensamiento de que estaba haciendo el sacrificio por el bien de su hija le dio la fuerza para continuar. Le contó cómo se había sumergido en su trabajo como una forma de lidiar con el dolor, cómo había regresado a su comunidad después de terminar su maestría y había dedicado su vida a preservar la lengua y cultura otomí, en parte porque era su pasión, pero también porque necesitaba un propósito que diera sentido a su dolor. Le contó sobre su esposa, Citlali, una maestra de su comunidad que lo había conocido cuando él ya estaba
estaba roto por la pérdida, que había sido paciente con él, que lo había ayudado a sanar, sabiendo que una parte de su corazón siempre pertenecería a Elena y a la hija que nunca conoció. Le contó sobre sus dos hijos, Netzahualcóyotl y Xochitl, que ahora tenían 32 y 29 años, que eran sus medio hermanos y que él había querido contarles sobre ella 1000 veces, pero no sabía cómo, sin traicionar la promesa que le había hecho a Elena de mantener el secreto. Mariana le contó sobre su vida, sobre Roberto, que había sido un padre ejemplar en todos los sentidos, sobre sus hermanos, sobre su carrera como trabajadora social, enfocada en comunidades indígenas, algo que ahora tomaba un significado completamente nuevo, sabiendo de dónde venía. Le contó sobre Fernando y sus dos hijos, los nietos, que Joaquín no sabía que tenía. Le habló sobre cómo la carta de su madre había sido tanto una bendición como una crisis, cómo había cuestionado toda su identidad, pero también cómo había llegado a entender que la identidad no es una cosa simple y singular, sino una red compleja de conexiones, historias, amores y elecciones. Le dijo que estaba enojada, dolida por los años perdidos, por todas las preguntas que nunca supo que debía hacer, por las conexiones que nunca tuvo la oportunidad de hacer. Pero también le dijo que entendía, que no venía buscando culpables, sino buscando completar la historia de quién era. Cuando el café estaba por cerrar y tuvieron que abandonar su mesa, caminaron juntos por las calles del centro histórico de Querétaro, esas mismas calles donde Elena y Joaquín habían caminado 37 años atrás, soñando un futuro que nunca se materializó. Joaquín señaló lugares que habían sido significativos para él y Elena: la banca en el jardín Cenea, donde le había dicho que la amaba por primera vez; la librería donde pasaban horas revisando libros que no podían comprar; el pequeño puesto de tamales donde desayunaban cuando se saltaban clases para estar juntos. Cada lugar era un pedazo de la historia de Mariana, un fragmento de la vida que había existido antes de que ella existiera, que había hecho posible su existencia. Antes de despedirse, Joaquín le preguntó con una timidez conmovedora: Mariana, sé que esto es pedirte mucho, sé que ya tienes un padre que claramente te ha amado bien, no estoy tratando de tomar su lugar, pero podría verte de nuevo, podríamos conocernos, construir algún tipo de relación. Entenderé completamente si dices que no, si esto fue solo para completar un círculo y seguir adelante. Mariana lo sorprendió al abrazarlo y sintió cómo Joaquín se tensaba de sorpresa antes de devolverle el abrazo con una intensidad que hablaba de décadas de brazos vacíos. Me gustaría eso, le dijo. Me gustaría conocer de dónde vengo, entender esa parte de mí. No sé exactamente cómo se verá esta relación, pero me gustaría intentarlo. Intercambiaron números telefónicos y direcciones de correo electrónico, prometiendo mantenerse en contacto. Cuando Mariana regresó al auto, donde Fernando la esperaba pacientemente, se derrumbó en lágrimas nuevamente. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de algo que se había cerrado y algo que se había abierto simultáneamente. Los meses siguientes fueron un periodo de ajustes y descubrimientos para toda la familia. Mariana comenzó a visitar a Joaquín en San Joaquín cada pocas semanas, llevando a veces a sus hijos para que conocieran a su abuelo recién descubierto. Joaquín les enseñaba palabras en otomí, les contaba historias de su comunidad, les mostraba las tradiciones que eran parte de su herencia. Los hijos de Mariana, Sofía de 12 años y Diego de 9, abrazaron esta nueva conexión con el entusiasmo de la juventud, fascinados por tener un abuelo que sabía tanto sobre culturas prehispánicas y que podía enseñarles cosas que no aparecían en sus libros de texto. Roberto, demostrando una vez más la profundidad de su carácter, no solo apoyó estas visitas, sino que insistió en que Mariana debía aprovechar la oportunidad de conocer a Joaquín. Él te dio la vida, le dijo Roberto en una conversación profundamente emotiva, y yo te di el amor de criarla. Ambas cosas son importantes, ambas cosas te hacen quien eres. No tienes que elegir entre nosotros, hija. El corazón humano tiene espacio infinito para el amor. Mariana conoció a Citlali, la esposa de Joaquín, una mujer sabia y comprensiva que le dijo: he sabido sobre ti desde el principio. Joaquín nunca me mintió sobre su pasado. Cuando me casé con él, acepté que una parte de su corazón siempre guardaría un lugar para Elena y para ti. No me molestaba, porque el amor no es un recurso limitado. Que él amara su recuerdo
recuerdo de tu madre no significaba que no pudiera amarme a mí también de manera completa y real. Y ahora que estás aquí, me alegra que finalmente tenga la oportunidad de conocer a la hija que siempre extrañó. La reunión con sus medio hermanos, Netzahualcóyotl y Xochitl, fue inicialmente tensa. Ellos no habían sabido sobre Mariana hasta que Joaquín se los contó después de su primer encuentro y procesaron la revelación de maneras diferentes. Netzahualcóyotl, profesor de historia en una secundaria de Querétaro, era más reservado. Necesitó tiempo para aceptar que su padre había tenido una hija con otra mujer antes de casarse con su madre. Xochitl, artista textil que trabajaba preservando técnicas tradicionales de tejido otomí, era más abierta, curiosa sobre esta hermana que había aparecido de la nada. Con el tiempo, a medida que se conocían, encontraron conexiones que iban más allá de la genética compartida. Los tres tenían el mismo gesto de pensar con la cabeza ligeramente inclinada, la misma risa profunda de Joaquín, la misma pasión por la justicia social y la preservación cultural. Xochitl le enseñó a Mariana los símbolos tradicionales del tejido otomí y su significado cultural. Netzahualcóyotl compartió con ella la historia familiar, los relatos de sus ancestros que él había estado documentando. Lentamente descubrieron que compartir un padre no era solo una cuestión de biología, sino una invitación a compartir una historia, una cultura, una forma de entender el mundo. El descubrimiento de Mariana también abrió conversaciones difíciles con sus hermanos completos. Daniela, Sebastián y Jorge inicialmente se sintieron confundidos y algo traicionados al enterarse de que Mariana no era completamente su hermana biológica. Fue Daniela, la mayor de los tres con 35 años, quien finalmente expresó lo que todos sentían en una cena familiar difícil. Mariana, toda nuestra vida te hemos visto como nuestra hermana mayor, nuestra protectora, la que nos enseñaba, nos defendía. Descubrir que técnicamente compartimos solo un padre y no una madre nos hace sentir como si algo de nuestra niñez hubiera sido falso. Mariana, con lágrimas en los ojos, pero voz firme, les respondió: ¿recuerdan cuando Jorge se cayó de la bicicleta y yo caminé con él 3 kilómetros cargándolo a casa? ¿Recuerdan cuando Daniela tuvo su primer corazón roto y yo me quedé despierta toda la noche con ella? ¿Recuerdan cuando Sebastián tuvo problemas en la escuela y yo fui a hablar con el director? Eso fue falso. Mi amor por ustedes ha cambiado un ápice por esto. Somos hermanos en todas las formas que importan. La sangre nos conecta, sí, pero no es lo único que nos hace familia. El amor, la historia compartida, las experiencias vividas juntos, eso también nos hace familia. Fue Roberto quien les dio la perspectiva que necesitaban. En esa misma cena, les habló por primera vez de manera completa sobre sus decisiones, sobre cómo había elegido ser padre de Mariana, sabiendo la verdad desde el principio. Daniela, Sebastián, Jorge, escúchenme bien. Mariana es su hermana completa. El hecho de que tenga un padre biológico diferente no cambia que ustedes crecieron juntos, que comparten a la misma madre, que tienen la misma familia. La familia no se trata solo de genética, se trata de elección, de compromiso, de amor, que persiste incluso cuando es difícil. Yo elegí ser padre de Mariana, y esa elección la convierte en mi hija tanto como ustedes lo son. Y ustedes no tienen que elegir. Ella es y siempre será su hermana mayor. Las palabras de Roberto resonaron, y con el tiempo, Daniela, Sebastián y Jorge llegaron a entender que la revelación no disminuía su relación con Mariana, sino que, en todo caso, la hacía más rica al revelar las profundidades del amor que su padre y su madre habían sido capaces de dar. Un año después del día en que Mariana recibió la carta en la iglesia, organizó un encuentro extraordinario. Invitó a Roberto, Daniela, Sebastián y Jorge a San Joaquín, donde Joaquín, Citlali, Netzahualcóyotl y Xochitl vivían. Fue la primera vez que ambas familias de Mariana se conocieron y la tensión inicial era palpable. Roberto y Joaquín se miraron con la complejidad de dos hombres que habían amado a la misma mujer en diferentes momentos de su vida, que compartían una hija sin nunca haber planeado compartir nada. Fue Mariana quien rompió el hielo. Quiero agradecerles a ambos, papá Roberto. Gracias por amarme cuando no tenías que hacerlo, por elegir ser mi padre cada día de mi vida. Joaquín, gracias por respetar la decisión de mi madre incluso cuando te rompía el corazón, por construir una vida que
honraba tus valores y tu cultura, y por recibirme ahora con brazos abiertos. Los dos me dieron cosas diferentes, pero ambas igualmente valiosas. Roberto extendió su mano hacia Joaquín, un gesto simple, pero cargado de significado. Joaquín, gracias por dar vida a mi hija. Mariana es lo mejor que me ha pasado en la vida, y sin ti, sin tu amor por Elena, ella no existiría. No somos competencia, somos dos hombres que amamos a la misma persona extraordinaria por razones diferentes. Joaquín estrechó la mano de Roberto, y en ese apretón había respeto, reconocimiento y una extraña forma de gratitud. Roberto, gracias por ser el padre que yo no pude ser. Cuando Elena me dijo que se casaría contigo, lo que más me consoló fue saber que ella y nuestra hija estarían en buenas manos. No me equivoqué. Criaste a una mujer extraordinaria. Durante ese encuentro, ambas familias compartieron comida preparada con recetas tanto tradicionales queretanas como tradicionales otomíes. Los niños, los nietos de Mariana, jugaban juntos sin las complicaciones que los adultos ponían a las relaciones. Xochitl le regaló a Daniela un rebozo tejido a mano con simbolismo otomí. Netzahualcóyotl y Sebastián descubrieron una pasión compartida por el fútbol y pasaron horas discutiendo estrategias y equipos. Jorge y Citlali hablaron sobre técnicas de cocina tradicional. Era caótico, a veces incómodo, pero también hermoso ver cómo dos familias que no tenían razón para conectarse encontraban formas de hacerlo a través de Mariana. Al final de ese día, mientras el sol se ponía sobre la Sierra Gorda, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Mariana se sentó en una banca de piedra en el patio del centro comunitario de Joaquín. Roberto se sentó a su derecha, Joaquín a su izquierda. Dos padres que habían amado a la misma hija en diferentes formas. No hablaron mucho, simplemente existieron juntos en ese espacio de reconocimiento mutuo, unidos por la persona que amaban. Esa noche, sola en su habitación de hotel, Mariana sacó la carta de su madre y la leyó una vez más. Con todo lo que había vivido, experimentado y aprendido en el último año, las palabras tomaban nuevos significados. Entendía ahora las decisiones de su madre no como traiciones, sino como actos de amor desesperado en circunstancias imposibles. Entendía el sacrificio de Joaquín, que había dado un paso atrás, no por falta de amor, sino por exceso de él. Entendía la elección de Roberto, que había asumido una paternidad que no era biológicamente suya, porque el amor verdadero no se limita por tales fronteras. Tomó un papel y comenzó a escribir. No una carta, sino una reflexión, un intento de procesar y dar sentido a todo lo que había vivido. Escribió sobre cómo la identidad es más compleja de lo que creemos, cómo no somos solo de dónde venimos, sino también hacia dónde vamos, cómo el amor puede tomar formas que desafían las categorías simples. Escribió sobre cómo había pasado 37 años pensando que tenía una historia, solo para descubrir que tenía una historia mucho más rica y complicada, llena de sacrificios silenciosos, amores imposibles, decisiones difíciles y en última instancia múltiples formas de amor profundamente verdadero. Escribió sobre cómo los secretos de familia, aunque dolorosos cuando se revelan, a menudo protegen algo valioso, incluso cuando ocultan verdades importantes. Escribió sobre cómo perdonar no significa olvidar o negar el dolor, sino entender el contexto completo y elegir el amor por encima del resentimiento. Escribió sobre cómo la familia es tanto biología como elección, tanto destino como decisión consciente, y cómo ella había sido bendecida con ambas en abundancia. Mariana comenzó a llevar a sus hijos con más frecuencia a visitar a Joaquín. Les enseñaba sobre su herencia otomí, sobre la importancia de conocer y respetar las culturas indígenas de México, sobre cómo ellos eran el resultado de una mezcla hermosa de mundos diferentes. Sofía y Diego aprendieron palabras en otomí, participaron en ceremonias tradicionales, escucharon historias que habían pasado de generación en generación en la familia de Joaquín. También continuaron siendo nietos adorados de Roberto, quien seguía siendo el abuelo en su vocabulario, el abuelo que los llevaba al cine, que les leía cuentos, que los consentía con dulces y atención. No veían contradicción en tener dos abuelos paternos, simplemente aceptaban que el amor y la familia podían configurarse de maneras no tradicionales. Con el tiempo, Mariana se involucró más en el centro comunitario
comunitario de Joaquín. Su experiencia como trabajadora social era valiosa para los proyectos de desarrollo comunitario que el centro realizaba. Comenzó a dividir su tiempo entre su trabajo en Querétaro y proyectos en San Joaquín, sintiendo que finalmente estaba honrando ambas partes de su herencia. Joaquín y ella desarrollaron una relación que no era exactamente la de padre tradicional e hija, dado que ella ya tenía 37 años cuando se conocieron, pero que era profundamente significativa en sus propios términos. Era una relación de respeto mutuo, de descubrimiento cultural, de conexión que iba más allá de lo que cualquiera de los dos había esperado. Roberto y Joaquín nunca se volvieron amigos cercanos. Eso habría sido pedir demasiado, dadas las circunstancias, pero desarrollaron un respeto mutuo y una capacidad de coexistir en la vida de Mariana sin competencia ni resentimiento. En ocasiones especiales, cumpleaños de Mariana o eventos importantes en la vida de sus nietos, ambos estaban presentes, dos pilares de fuerza en su vida que representaban diferentes aspectos de su historia. 2 años después de recibir la carta, Mariana decidió buscar a Consuelo Ramírez, la mujer que había entregado el sobre en la iglesia. La encontró viviendo en una residencia para adultos mayores en Querétaro. Consuelo, ahora con 63 años, recibió a Mariana con lágrimas en los ojos. «He pensado en ti todos los días desde que te entregué esa carta», le dijo. «Me preguntaba si habría hecho bien, si el momento había sido el correcto, si tu madre había tomado la decisión correcta al esperar hasta después de su muerte». Mariana la abrazó. «Hizo exactamente lo que debía hacer. Si mi madre me hubiera dicho la verdad en vida, no sé si hubiera podido manejarla con la misma claridad con la que lo hice después de su muerte. Necesitaba ese año de duelo primero. Necesitaba procesar su pérdida antes de poder procesar la verdad. Mi madre sabía eso. Incluso cuando estaba muriendo, sabía exactamente cuándo necesitaba conocer la verdad». Consuelo le contó más historias sobre Elena que nadie más conocía, detalles íntimos sobre su relación con Joaquín que Elena solo había compartido con su mejor amiga. Le contó sobre cómo Elena había llorado durante días después de decidir casarse con Roberto, cómo había considerado 1000 veces cambiar de opinión, cómo solo la certeza de que lo hacía por el bien de su bebé le había dado la fuerza para seguir adelante. Le contó sobre cómo Elena había sido una buena esposa para Roberto, cómo genuinamente había llegado a amarlo de una manera diferente pero real, como nunca se había arrepentido de su decisión, aunque siempre había cargado con el peso de la mentira. Le contó sobre cómo Elena, en los últimos meses de su vida cuando sabía que estaba muriendo, había escrito y reescrito esa carta docenas de veces, intentando encontrar las palabras exactas que le explicaran a Mariana la complejidad de sus decisiones. «Tu madre era la persona más valiente que he conocido», le dijo Consuelo, «no porque tomara la decisión fácil, sino porque tomó la decisión más difícil y vivió con las consecuencias sin quejarse, sin arrepentirse, con dignidad y amor. Ella te amaba más de lo que puedes imaginar, Mariana. Todo lo que hizo, lo hizo por ti». Mariana comenzó a escribir sobre su experiencia, no como una forma de publicar su historia privada, sino como una manera de procesarla, de entenderla, de darle forma narrativa a algo que a menudo se sentía caótico e inmanejable. Escribió sobre los secretos de familia, sobre cómo las generaciones anteriores a menudo tomaban decisiones que parecían incomprensibles hasta que entendías el contexto completo de su tiempo, sus circunstancias, sus limitaciones. Escribió sobre el perdón, no como borrar el dolor, sino como elegir entender por encima de juzgar, como elegir el amor por encima del resentimiento. Escribió sobre la identidad, sobre cómo somos construcciones complejas de biología, crianza, elección, historia y esperanza. Escribió sobre la familia, sobre cómo es tanto lo que heredamos como lo que construimos, tanto destino como elección. Sus escritos se volvieron una forma de terapia, una forma de diálogo con su madre muerta, con sus 2 padres vivos, con sus hermanos en ambos lados de su familia, consigo misma. En el 3er aniversario de la muerte de Elena, Mariana organizó una ceremonia especial en la parroquia de San Francisco, la misma iglesia donde había recibido la carta. Invitó a ambas familias, a Consuelo, al padre Eugenio. En la homilía habló públicamente por primera vez sobre lo que había descubierto, sobre la carta, sobre Joaquín
Joaquín sobre las decisiones de su madre. Habló sin amargura, sin resentimiento, solo con comprensión profunda y gratitud por el amor que múltiples personas le habían dado de múltiples maneras. Mi madre me dio la vida 2 veces, dijo. Una vez cuando nací y otra vez cuando me dio la verdad sobre de dónde vine. Mi padre biológico me dio mi herencia, mi conexión con una cultura rica y antigua, mi comprensión de que soy parte de algo más grande que yo misma. Mi padre que me crió me dio amor incondicional, estabilidad, la certeza de que el amor verdadero no se limita por la biología. Ambos me dieron regalos invaluables y ambos tomaron decisiones difíciles motivadas por amor. Después de la misa, la familia completa, ambas familias ahora entrelazadas de maneras que habrían sido impensables 3 años atrás, se reunió para una comida en la casa de Roberto. Era caótica y ruidosa, llena de conversaciones superpuestas en español y en otomí, de niños corriendo, de risas que mezclaban generaciones y backgrounds culturales. En un momento, Mariana miró alrededor de la mesa y sintió una ola de gratitud tan intensa que casi la ahoga. Ahí estaba Roberto, su padre en todos los sentidos que importaban, todavía vigilante sobre ella incluso 3 años después de la revelación que podría haber destruido su relación, pero que en cambio la había profundizado. Ahí estaban Daniela, Sebastián y Jorge, sus hermanos que habían elegido seguir siendo sus hermanos incluso cuando la biología se volvió más complicada de lo que pensaban. Ahí estaba Joaquín, su padre biológico que después de 37 años de ausencia forzada había recibido la oportunidad de conocerla y la había aprovechado con todo su corazón. Ahí estaban Netzahualcóyotl y Xochitl, los hermanos que nunca supo que tenía, que la habían aceptado en sus vidas con generosidad. Ahí estaban sus hijos, herederos de una historia familiar tan complicada y rica que pasarían toda su vida descubriendo sus matices. Y ahí estaba Fernando, su esposo, su ancla constante a través de todo este torbellino de descubrimiento y redefinición. Esa noche, después de que todos se habían ido, Mariana se quedó sola en la cocina de su casa limpiando los platos. Fernando la encontró allí llorando silenciosamente. ¿Estás bien?, le preguntó preocupado. Mariana se volteó hacia él con una sonrisa radiante a través de las lágrimas. Estoy más que bien. Estoy completa. Por primera vez en mi vida entiendo completamente de dónde vengo y quién soy. No soy solo la hija de Roberto, o solo la hija de Joaquín, o solo la hija de Elena. Soy todo eso junto. Soy el resultado de amor en todas sus formas complicadas. Soy el producto de sacrificios y elecciones y esperanzas y sueños de personas que me amaron, incluso cuando amar significaba hacer cosas difíciles. Los años siguientes trajeron sus propias revelaciones y ajustes. Mariana descubrió que tenía primos por el lado de Joaquín que nunca había conocido. Una red extendida de familia que la recibió con los brazos abiertos una vez que supieron de su existencia. Aprendió más sobre la cultura otomí, participó en ceremonias tradicionales, comenzó a estudiar seriamente la lengua que era parte de su herencia. También profundizó su relación con la familia que siempre había conocido, los García y los Chávez, entendiendo ahora con nueva claridad los sacrificios que habían hecho por ella. Roberto, a medida que envejecía, encontró consuelo en saber que había hecho bien en elegir ser padre de Mariana. En una conversación nocturna años después de la revelación, le confesó: Mariana, cuando tu madre murió, tuve mucho miedo de que algún día descubrieras la verdad y me odiaras por haber participado en el engaño. Pero ahora veo que lo que pensaba que era engaño era en realidad protección, no perfecta, pero hecha con amor. Y lo más importante, veo que tú entiendes eso. Mariana lo abrazó. Papá, nunca podría odiarte. Me diste todo. Me diste tu nombre, tu amor, tu tiempo, tu presencia. La biología es importante, pero la presencia constante lo es más. Joaquín me dio vida, pero tú me diste una vida. Joaquín, por su parte, le agradeció una y otra vez a Mariana por haberlo recibido en su vida. No merecía esta segunda oportunidad, le decía. Merecías crecer conociendo a ambos padres, no descubrir uno a los 37 años. Pero Mariana había llegado a creer que quizás las cosas habían sucedido exactamente como debían suceder, que conocer a Joaquín a los 37 le había permitido apreciarlo de maneras que no habría podido a los 7
17 o a los 17, que la madurez había sido necesaria para navegar la complejidad de tener dos padres sin sentir que tenía que elegir entre ellos. La carta de Elena, ese sobre Manila que una mujer casi desconocida le había entregado durante una misa, había sido el catalizador de una transformación completa. Había sacudido los cimientos de la identidad de Mariana, había cuestionado verdades que parecían absolutas, había revelado secretos guardados durante décadas. Pero también había abierto puertas que Mariana nunca supo que existían, había conectado familias que no tenían razón de conocerse, había demostrado que el amor puede tomar formas que desafían las categorías simples. La carta había sido dolorosa, desestabilizadora, difícil. También había sido, en última instancia, un regalo. El regalo de la verdad completa, el regalo del conocimiento, el regalo de entender que su vida no había sido una mentira, sino una historia mucho más rica y complicada de lo que había imaginado. 5 años después de recibir la carta, Mariana visitó la tumba de su madre en el cementerio Panteón de los Queretanos. Era un día soleado de primavera, el tipo de día que Elena había amado. Mariana se sentó en el pasto junto a la lápida y habló en voz alta como si su madre pudiera escucharla. Mamá, gracias. Gracias por tener el valor de decirme la verdad, incluso si tuviste que esperar hasta después de tu muerte para hacerlo. Gracias por amar a Joaquín con tanta intensidad que me diste vida. Gracias por amar a Roberto lo suficiente como para construir una familia real y verdadera con él. Gracias por los sacrificios que hiciste, por las decisiones difíciles que tomaste, por cargar con el peso del secreto durante tantos años. Gracias por conocerme lo suficientemente bien como para saber exactamente cuándo necesitaba la verdad. Te perdono, mamá, por los años de silencio. Más que eso, te entiendo. Y espero que donde quiera que estés, encuentres paz, sabiendo que tu hija está completa, que está rodeada de amor de múltiples fuentes, que honra todas las partes de su herencia. Mariana se levantó, limpió el pasto de su ropa y miró hacia el cielo azul brillante de Querétaro. Pensó en Elena joven, enamorada de un estudiante de antropología con sueños grandes y recursos pequeños. Pensó en Joaquín, sacrificando su amor por el bien de su hija no nacida. Pensó en Roberto, eligiendo amar cuando no tenía obligación de hacerlo. Pensó en todos los momentos, decisiones y circunstancias que habían convergido para hacer posible su existencia, su vida, su familia única y complicada. Recordó las palabras del padre Eugenio aquel día en la iglesia después de recibir la carta. Lo que define quiénes somos no es solo de dónde venimos, sino también quién nos ama y a quién amamos. Mariana había sido amada por tantas personas de tantas maneras diferentes. Había sido amada por Elena, que la llevó en su vientre y tomó decisiones imposibles para darle la mejor vida posible. Había sido amada por Joaquín, que dio un paso atrás cuando hacerlo le rompió el corazón. Había sido amada por Roberto, que eligió ser padre sin tener obligación biológica de serlo. Había sido amada por Citlali, que aceptó su existencia con gracia. Había sido amada por sus hermanos en ambos lados de su familia, que eligieron seguir amándola cuando la verdad se volvió complicada. Había sido amada por Fernando, que la había sostenido a través de la tormenta del descubrimiento, y había amado a su vez, con todo su corazón, a todos ellos. Esa era su historia, no una historia simple de biología y herencia, sino una historia compleja de amor en todas sus formas: romántico, paternal, sacrificial, elegido, biológico, condicional e incondicional. Era una historia que había comenzado con un sobre entregado durante una misa, pero que había terminado con una familia expandida, una identidad enriquecida y una comprensión profunda de que la verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre libera más de lo que hiere.